Hablaremos hoy del concepto de república. El concepto de república probablemente en la teoría política moderna es un concepto bastante dejado de lado, olvidado, pero sin embargo antiguamente fue muy importante y yo creo que lo sigue siendo hoy, por las razones que vamos a ver. Pero analicemos un poco el origen de este concepto de república. Como ustedes sabrán, la idea republicana o el concepto de república nació en la vieja Roma de los orígenes de la historia de Roma. Ustedes saben que Roma tuvo 7 reyes, el último de los reyes de Roma, Tarquino el Soberbio, fue un rey muy poco querido, un rey cuya legitimidad se discutía bastante por los romanos, y en un conflicto que estalló entre el rey y sus súbditos, básicamente una institución que había en Roma, que era el Senado. El Senado era el lugar donde iban los viejos, ¿no? Senil, Senado viene de senil, y los viejos en Roma, los viejos de las principales familias, se reunían en el Senado, que era una especie de órgano de consulta del rey. En el conflicto entre el Senado y eh, el rey tuvo que huir de Roma y el Senado quedó con todo el poder. Este hito es el principio de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque el Senado tomó control de las cuestiones de Estado, como las llamaban los romanos, la cosa pública. La cosa pública es la res pública, y de ahí viene la palabra. Pero el Senado, cuando tomó el poder, se dio cuenta de algunas cosas. Se dio cuenta que era bastante complicado para un órgano colegiado, ¿no?, llevar adelante el gobierno de la ciudad. Entonces el Senado, a través del tiempo, esto que les estoy contando pasó en un par de siglos, no es que se hizo todo de golpe, fue cediendo algunas atribuciones a otras personas. Por ejemplo, el Senado cedió la toma de decisiones de las políticas de la ciudad a una figura que le llamaron el cónsul, ¿no? Entonces el cónsul, una especie de poder ejecutivo, el que gobernaba la ciudad, ese cónsul era el que tenía el poder ejecutivo, ¿no? Pero los romanos, el Senado, tenía miedo a la concentración de poder, ¿no? Entonces en algún momento dijeron, bueno, pero en vez de un cónsul, ¿por qué no ponemos dos? Y ahí aparecieron los dos cónsules o los procónsules, como los llamaban los romanos, ¿no? Estos tenían todo el poder, pero por muy poco tiempo. Tenían el poder ejecutivo, pero por un año, 6 meses cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque los romanos se acordaban de la vieja monarquía, de lo que habían hecho los reyes con poder absoluto, y tenían miedo al poder. Pero no solo esto, ¿no? Al poco tiempo aparecieron unas personas que eran aquellos que impartían justicia, ¿no? Porque el Senado no podía ocuparse de impartir justicia. Y estas personas que impartían justicia se juntaban de a tres, y por eso eran los tribunos, ¿no? Aparecieron los tribunos, tribuno viene de tres, ¿no? Entonces ya tenemos delineado el poder ejecutivo y el poder judicial en Roma como órganos independientes del Senado. Ya para los primeros tiempos de la República tenemos estos tres poderes funcionando, más allá de que en la vieja Roma aparecieron otras magistraturas, como se las llama, por ejemplo, los censores, aquellos que se ocupaban de lo económico, del cobro de impuestos, aparecieron los tribunos de la plebe, aparecieron muchas otras instituciones. Pero ¿cuál era el principio general? El principio general es que el poder es peligroso. Los romanos le tenían mucho miedo al poder en la República. Por eso dividían el poder en distintos órganos y le daban a cada uno una parte de poder para que nadie tuviera todo el poder. Los romanos eran muy temerosos de la concentración de poder, aunque a veces la necesitaban, y ahí apareció la figura de la dictadura, ¿no? En tiempos de grandes conflictos o cuando la ciudad estaba amenazada, un cónsul asumía todo el poder por un periodo muy corto y se lo llamaba dictador. La dictadura en Roma era una figura, digamos, constitucional. ¿Por qué esto? Porque en situaciones de emergencia se necesitaba alguien que gobierne adecuadamente y sin ninguna traba. Pero esto era por muy poco tiempo, porque los romanos le temían a la concentración de poder. Y cuando terminaban las causas por las que se había declarado la dictadura,
se volvía a la situación anterior donde el poder estaba totalmente repartido. Esta es la idea original de la República Romana. La República Romana funcionó bastante bien, ¿no? Hasta que 3 siglos después de constituida, o 4, un general victorioso llegó con ansia de concentrar todo el poder y si bien no llegó a tenerlo, la República murió y aparecieron los Césares como personas que tenían todo el poder, destruyendo aquello que quedaba de la República que tanto alababa el gran Cicerón, ¿no? Pero la República murió, ¿no? Con el advenimiento del imperio y los Césares, la República desapareció por completo, pero quedó la idea. ¿Cuándo reaparece esta idea republicana? Aparece en la Edad Media. En la Edad Media, tanto en el norte de Alemania como en Italia, por esas cosas complicadas del sistema feudal, aparecieron algunas ciudades que eran ciudades libres, o sea, no dependían de ningún príncipe. Entonces esas ciudades libres se empezaron a organizar de acuerdo a esta idea de la vieja república. ¿Qué es esta idea de la vieja república? ¿Cómo funcionaban estas ciudades? Estas ciudades gobernaban las principales familias y designaban como poder ejecutivo a una persona elegida entre ellos, ¿no? Entonces había un consejo, ese consejo era formado por las principales familias y una persona que era el apoderado, ¿no? el que tenía el poder, que los italianos nos llamaban el podestà, que quiere decir el apoderado. Así funcionaban las ciudades medievales republicanas. Había algunas muy famosas, la República de Venecia, la República de Florencia y varias otras. En el norte de Europa, sobre todo en la actual Bélgica y Holanda, funcionaron también algunas ciudades que se organizaban de esta manera. ¿Cuál era la idea? La idea que fundaba o que defendían los organizadores de estas ciudades en función de esta idea republicana renacida, se basaba en una idea que era la virtud republicana, de la cual probablemente habla mucho Maquiavelo en su libro famoso de las décadas de Tito Livio. ¿Qué quiere decir esto? El republicanismo buscaba un hombre virtuoso que gobernara. ¿Qué quería decir un hombre virtuoso? Era un hombre que cedía o hacía desaparecer todos sus intereses particulares para dedicar su vida al gobierno de la ciudad y al bien común. Quizás un resabio de los viejos conceptos aristotélicos. Entonces, la búsqueda de la idea republicana era buscar estos hombres virtuosos que son los que deben gobernar. ¿Por qué? Porque su virtud hace que se dediquen solo al bien común, ¿no? En general a todas estas ciudades republicanas no le fue bien, terminaron todas sometidas a otros países o a otros imperios o a otros reinos, pero la idea republicana quedó. Esta idea de quien gobierna debe gobernar por el bien común y debe tener un control, y ese control lo representa otro órgano, siempre hay una separación de poderes en la idea republicana. Ahora bien, llegamos al siglo XVIII y la situación cambia, ¿no? Y aparecen varios defensores de la idea republicana, pero con un cambio importante. El más importante es sin duda Montesquieu en Francia, ¿no? Montesquieu en Francia escribió un famoso libro, El espíritu de las leyes, donde él establece lo que debe ser la república y ahí da una vuelta muy grande respecto a la república romana y la república medieval que buscaban los hombres virtuosos. Montesquieu es claro, dice: no existen los hombres virtuosos, no busquemos porque no existen. Todo el tipo que llega al poder va a querer enriquecerse, va a querer hacer la suya, va a querer gobernar para él. Todo mentira los que hablen de hombres virtuosos. Ahora, si no tenemos hombres virtuosos, ¿cómo garantizamos que no haya exceso de poder? Ya que no hay hombres virtuosos, lo que dice Montesquieu es: tenemos que tener un sistema que controle a ese poder y evite los excesos. ¿Y cómo ideó Montesquieu este sistema? Es básicamente el sistema que hoy llamamos de separación o división de poderes, ¿no?
Si el poder está dividido en tres, legislativo, ejecutivo y judicial, idea que no es nueva con Montesquieu, ya viene de Locke, ¿no? Un siglo antes, en realidad esta idea de dividir el poder en tres, ¿para qué es? Para que ningún órgano tenga todo el poder, y si no tiene todo el poder, no va a poder tener una hegemonía absoluta sobre los demás. Y además un sistema donde los poderes se controlan entre sí. Esto que un viejo fallo de la Corte norteamericana dice el sistema de frenos y contrapesos del poder. Esa es la idea republicana. Ahora bien, a partir de Montesquieu y en el siglo XIX, todas las organizaciones que se fueron dando políticas de nuevos estados adoptaron más o menos esta fórmula, ¿no? Ahora, la idea republicana moderna, ¿qué implica? Implica que debe haber ciertos principios que se deben cumplir para considerar que un Estado es una república, ¿no? Estos son los que se llaman los principios republicanos. Primer principio republicano, limitación del poder. ¿Cómo se limita el poder? Con constituciones que establecen derechos de las personas. O sea, las declaraciones de derechos de las personas implican un freno al poder. Segundo, división de poderes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene todo el poder, hay un poder dividido en tres y cada poder se controla a los demás. Tercero, la idea de que el gobernante debe responder por sus actos frente al pueblo. Otra idea muy republicana. Cuarto, y esto es muy importante, la periodicidad de los gobernantes. La idea republicana establece que los gobernantes deben gobernar poco tiempo e irse y si es posible no volver nunca más, ¿no? Esta discusión de la reelección de los presidentes es esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega al poder, el poder tiende a acrecentarse y tiende a corromperse. Cuanto más tiempo esté, más cerca de esa situación vamos a estar. Entonces la idea republicana es que alguien esté un tiempo lo más limitado posible y se vaya y sea reemplazado por otro. O sea, la periodicidad de los gobernantes es sumamente importante para la idea republicana. Y por último, la visibilidad del poder, ¿no? Esta idea de que antiguamente se llamaba la publicidad de los actos de gobierno, de que el pueblo debe saber qué es lo que hace el gobierno, ¿no? Norberto Bobbio, el gran politólogo italiano, alguna vez dijo que el futuro de la democracia dependía de la visibilidad del poder, o sea, de que lo que hacen los gobiernos en democracia sea absolutamente visible, ¿no? Uno tiene que estar al tanto de todo lo que hacen los gobiernos, no puede haber nada secreto. Entonces, la idea es que todos estos principios, si se cumplen, vamos a tener una forma republicana, ¿no? Lamentablemente la teoría política moderna deja un poco esto de lado, como diciendo, bueno, pero ya tenemos la democracia. Si tenemos la democracia, ya está, ¿no? La democracia logra la mayoría, van a estar todos contentos, pero no. Primero porque siempre hay una minoría que puede ser avasallada. Y segundo, porque la democracia, o sea Grecia, y la república, Roma, la democracia haciendo hincapié en quién gobierna y la república haciendo hincapié en cómo gobierna, son ideas aparentemente antitéticas y muy difíciles de complementar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, exagerando la república puede ser antidemocrático y exagerando la democracia uno puede ser antirrepublicano. Pero ¿por qué es importante complementar estas dos ideas como muy bien lo ha hecho la Constitución Nacional? Es que hoy no se discute la legitimidad de origen que da la forma democrática, pero esos poderes surgidos de la forma democrática deben ser controlados de acuerdo al sistema de frenos y contrapesos de la República. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo con la República, podemos llegar a ser antidemocráticos. Y si nos quedamos solo con la democracia, podemos llevar a una de las peores cosas que conoce la humanidad, que es la tiranía de la mayoría. O sea, que en nombre de las mayorías democráticas se gobierna en forma autocrática, autoritaria. Por eso el gran desafío es democracia y república, y por eso me parece importante hoy día, a estas alturas del siglo XX, reivindicar la república, porque es una idea importante para complementar con la democracia. Muchas gracias.